Bien, arrancamos entonces viendo un poquitito de lo que dejamos ayer, hasta donde llegamos ayer. Nosotros ayer llegamos a ver hasta el sistema nervioso central. Lo que primero que vimos respecto al sistema nervioso central, acuérdense que habíamos visto esta clasificación en sistema nervioso central y periférico, y dentro del sistema nervioso central vimos encéfalo y médula. Empezamos viendo la médula espinal y vimos creo que una introducción nada más al encéfalo. Entonces, ¿qué teníamos que recordar respecto a la médula? ¿O qué vimos ayer respecto a la médula? Lo que vimos ayer es que la médula es nuestra comunicación entre el cuerpo y el encéfalo, y viceversa, entre el encéfalo y el cuerpo. Entonces, esta médula espinal tenía la siguiente estructura que ustedes ven acá. Acuérdense que la sustancia blanca era externa en la médula, es como un corte transversal de la médula, si yo la miro por arriba, y la sustancia gris, perdón, era interna. Y tenía forma de H o de mariposa. Entonces, si yo observo esa médula, veía sustancia gris, sustancia blanca. También en la médula podíamos distinguir lo que son la entrada de los axones de neuronas sensitivas, que dijimos que entraban por una raíz dorsal, es decir, por la parte posterior, y las neuronas motoras, el conjunto de neuronas motoras, salían por lo que es la raíz ventral de la médula. Entonces, esto es lo que vimos respecto a la médula espinal el día de ayer. Recuerden que dijimos que la sustancia gris estaba formada por interneuronas, células de la glía, cuerpos de neuronas y dendritas de neuronas motoras. Y la sustancia blanca estaba formada por conjuntos de axones mielínicos, descendentes y ascendentes. Y yo les conté que esa disposición de sustancia gris y sustancia blanca en el encéfalo cambiaba. Es decir, en el encéfalo la sustancia gris es externa y la sustancia blanca es interna. Lo que alcanzamos a ver del encéfalo fue este cuadrito que ustedes tienen acá. En este cuadrito que ustedes tienen acá, nosotros vimos que muchas de las estructuras, en realidad todas las estructuras que nosotros encontramos en el adulto, que encontramos cuando el sistema nervioso ya está completamente desarrollado, derivan de lo que son vesículas primitivas y secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio, cuando el sistema nervioso empieza a desarrollarse, yo encuentro tres vesículas principales: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Es como la primera división que hace el sistema nervioso cuando empieza a formarse. Eso cuando vean embrionario, ya lo van a ver, se forma un tubo neural, y a partir de ese tubo neural empiezan a primero distinguirse tres regiones: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Continúa el desarrollo de ese embrión, continúan avanzando las semanas, y el sistema nervioso continúa desarrollándose. Entonces, a medida que continúa desarrollándose, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Pero recuerden lo que les contamos, que en los peces, en los reptiles y en los anfibios, estas tres vesículas mantenían la disposición lineal. Pero en nosotros empezaba a plegarse. Entonces, como empezaban a plegarse unos sobre otros, el encéfalo empieza a adoptar la disposición que nosotros tenemos hoy actualmente. Entonces, de cada una de estas vesículas secundarias, obtenemos, cuando se termina de desarrollar el sistema nervioso y cuando se termina de producir el desarrollo completo, porque ya lo van a ver a ustedes que el primer sistema de órganos que se desarrolla en el embrión es el sistema nervioso. Entonces, van a ver que eso va avanzando por semanas, ya lo vamos a ver en embrionario, cuando veamos la última unidad, que es embrionario. Vamos a ver que el primero que se desarrolla es el sistema nervioso a partir de un tubo neural, pero ese sistema nervioso
se va desarrollando en distintas semanas, va desarrollándose con el tiempo a medida que va avanzando el embrión. Entonces, al final, cuando se completa ese desarrollo del embrión, yo ya tengo todas esas estructuras que ustedes ven ahí. El tálamo, el hipotálamo, la glándula pineal, los núcleos de la base, la corteza cerebral, el bulbo, el cerebelo, la protuberancia. Entonces, todas esas estructuras son las que finalmente yo encuentro en un individuo y obviamente en el adulto. Acuérdense que yo les conté que esas estructuras se encuentran en cavidades específicas, esas cavidades, las facultades piden que las sepan, y yo les he puesto esta imagen como para que se ubiquen más o menos en qué región están, pero no es que esta imagen la tengan que saber, simplemente, por ejemplo, digo, bueno, el cuarto ventrículo está cerca de la médula, está en la posición basal del cráneo. Bueno, a ver, ¿qué hay ahí? Bueno, y ahí voy a tener el cerebelo, la protuberancia y el bulbo. Es como para que se den una idea más o menos de a dónde encuentro ubicadas las distintas estructuras. Hasta acá habíamos llegado ayer, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Entonces, hoy vamos a empezar a distinguir estructura por estructura, función por función que cada una tiene. Entonces, primero vamos a empezar con el rombencéfalo y el mesencéfalo. Voy a volver para atrás para que ustedes vean el rombencéfalo y el mesencéfalo. Miren, acá vamos a ver estas estructuras que están acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver los pedúnculos y los tubérculos cuadrigéminos, después vamos a ver bulbo, después vamos a ver el cerebelo, como para que se vayan ubicando en este cuadrito, que vamos a ir viendo primero estas estructuras que tenemos acá, que derivan, obviamente, del mesencéfalo y del rombencéfalo. Entonces, esto que ustedes tienen acá es el tálamo, y a continuación, lo que se llama tronco o tallo cerebral. ¿Qué es esto que tienen acá? Entonces, ese tronco tallo cerebral, obviamente la médula no pertenece al tronco tallo cerebral, sino que estas estructuras pertenecen al tronco tallo cerebral, va a estar formado por lo que se llaman los pedúnculos cerebrales, que derivan del mesencéfalo, que se ubican por acá, fíjense, debajo del tálamo, y esos pedúnculos cerebrales contienen a los tubérculos cuadrigéminos. Esos tubérculos cuadrigéminos están relacionados con lo que se llaman reflejos visuales y reflejos auditivos. Tenemos los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores y se encargan de procesar los reflejos visuales y los reflejos auditivos. ¿A qué se le llamará un reflejo visual, por ejemplo? ¿Qué le suena? ¿Qué sería un reflejo visual? A ver. Piensen, ¿qué pasa cuando a mí me viene algo a la cara? ¿Qué atino a hacer con los ojos? Cerrarlo. Muy bien. Eso es un reflejo visual. Entonces, cuando yo siento que algo viene a la cara, lo que sea, un pájaro, una pelota, un bicho o lo que sea, uno siempre atina a cerrar los ojos. Eso es un reflejo visual. Un ejemplo, les he dado, ¿sí? Entonces, los tubérculos se encargan, los tubérculos cuadrigéminos, del procesamiento de los reflejos visuales y auditivos. Y ahí les menciona lo que es el núcleo rojo. El núcleo rojo también se encuentra dentro de lo que se llama los pedúnculos cerebrales, y el núcleo rojo está relacionado con, ahí les ponen movimientos anormales. ¿Qué quiere decir esto? La realidad es que el núcleo rojo es una estructura que en nosotros los humanos es una estructura bastante particular, porque ¿qué pasa? Está relacionada con la coordinación motriz, pero en nosotros, los humanos, la coordinación motriz está principalmente procesada por la corteza cerebral, no por el núcleo rojo. Entonces, el núcleo rojo, por ejemplo, se encarga de controlar, por ejemplo, los músculos del hombro, del brazo, del antebrazo, de la mano.
pero la realidad es que sus funciones, las del núcleo rojo, son menos importantes en humanos que en otros mamíferos, porque quien realiza principalmente en nosotros el control de los movimientos es, por ejemplo, la corteza cerebral, que ya vamos a ver qué parte de la corteza cerebral se encarga principalmente de los movimientos. ¿Sí? En otros animales sí cumple funciones más importantes, en nosotros principalmente el movimiento corporal está procesado por la corteza cerebral. Por ejemplo, una de las cosas que controla este núcleo rojo es cuando nosotros caminamos, al andar, sin querer, balanceamos los brazos para mantener el equilibrio. Ese balanceo de los brazos, por ejemplo, sí está controlado por el núcleo rojo. Después, tenemos lo que se llama la protuberancia. La protuberancia, que también se le llama puente de Barolio, que es esta estructura que está acá, es un conjunto de axones, por eso se le llaman tractos, que ascienden o descienden, y lo que hacen es comunicar, la médula con el cerebelo. Es decir, conectan el cerebro con la médula y el cerebelo. Esa es la función que tiene la protuberancia anular o, como les dice ahí, puente de Barolio. Esa es la función más importante. Es como les digo, es como una estructura de conexión, es una estructura de unión. Esas son como las funciones más importantes que tiene esa protuberancia o puente de Barolio. Tienen tractos ascendentes, que son sensitivos, es decir, que son neuronas sensitivas, tractos descendentes, que principalmente son motores, y como les dije, conectan el cerebro con el cerebelo y con las médulas. Esa es la función del puente de Barolio o protuberancia. Otra estructura importantísima, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es una estructura que, como les dice acá, deriva del mielencéfalo y es fundamental para nosotros, porque controla funciones vitales, como por ejemplo la respiración y la circulación. También controla otros reflejos, como les dice ahí, el vómito, la deglución, el estornudo. ¿Vieron que, por qué se le llama reflejo? Porque no lo podemos controlar. Vieron que el vómito no hay manera de controlarlo, y tampoco el estornudo. Por más que queramos, vamos a terminar estornudando. Entonces, por eso es un reflejo. Este bulbo raquídeo es el que se daña cuando nosotros decimos que una persona se desnucó. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Se desnucó. Sí, que se pega en la nuca, decimos básicamente. Bueno, eso, el pegarse en la nuca, que generalmente produce la muerte en forma inmediata, significa que se dañó el bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué pasó? Como esa estructura se encuentra en la base del cráneo, el bulbo, cuando se ve dañado, se produce un paro cardiorrespiratorio y la persona se muere. No es que hay un daño en la cervical, o no. Lo que se daña es el bulbo raquídeo. Entonces, miren, el bulbo raquídeo es una estructura muy importante. Todo esto, como les dije, forma lo que se llama el tronco o tallo cerebral. Y ese tronco o tallo controla muchas actividades de supervivencia. Como les dije recién, el bulbo controla el latido cardíaco, la presión arterial, la respiración. También se controlan otros reflejos, tos, vómito, estornudo, como dijimos antes. Depende del daño, pero generalmente no. Depende del daño, generalmente no. Si es un golpe muy fuerte, no. Entonces, también este tronco o tallo controla lo que se llaman la regulación del ciclo sueño-vigilia, que ahora lo vamos a ver, y nosotros tenemos nervios, forman nuestro sistema nervioso periférico, que algunos salen del cráneo y otros salen de la médula. De los que salen del cráneo, que se llaman nervios craneales, que son 12 pares, 10 de esos nervios salen del tronco o tallo cerebral. Ya los vamos a ver cuando veamos sistema nervioso periférico. Otra de las características más importantes del tronco o tallo cerebral es que se produce
un entrecruzamiento, principalmente en el bulbo raquídeo, de fibras. ¿Qué quiere decir que se produce un entrecruzamiento de fibras? Recuerden que yo les dije que tenemos fibras nerviosas sensitivas y fibras nerviosas motoras. Entonces esas fibras nerviosas pasan de la médula al encéfalo y al revés, del encéfalo a la médula. Entonces, principalmente en el tronco cerebral y dentro del tronco, principalmente en el bulbo raquídeo, se produce un entrecruzamiento de fibras. ¿Qué quiere decir un entrecruzamiento de fibras? Esperen que alguien quiere entrar. ¿Qué quiere decir un entrecruzamiento de fibras? Principalmente, como les dije, en el bulbo raquídeo se produce que las fibras sensitivas pasan del lado derecho del cuerpo hacia el hemisferio cerebral izquierdo. Y a su vez, ese hemisferio inerva músculos del lado derecho. Y lo mismo pasa con las fibras sensitivas desde el lado izquierdo del cuerpo y las fibras motoras que salen del lado derecho. Entonces, en ese lugar, las fibras se cruzan. Hay un entrecruzamiento de las fibras. Y esta es una característica, es una de las principales características de todos nosotros los vertebrados. ¿Por qué? Y porque nuestro hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Entonces ese entrecruzamiento de fibras se produce principalmente en este tronco o tallo cerebral. Porque obviamente las fibras en algún momento se tienen que cruzar. Si yo digo que van desde la parte derecha y claramente me lo maneja el hemisferio izquierdo, por alguna estructura esas fibras se tienen que cruzar para el otro lado, básicamente. Entonces ese entrecruzamiento de las fibras se da en el tronco o tallo cerebral. Bien. Otra estructura importante en el encéfalo es el cerebelo. Acá lo tenemos. Acá está el cerebelo. El cerebelo es una estructura que, si yo la ubico, la podría ubicar básicamente debajo de lo que es el cerebro, diríamos, en la posición posterior. Está detrás para ubicarlo exactamente, detrás del tallo o tronco cerebral. Y es la segunda estructura más grande dentro del encéfalo. El cerebelo está dividido en dos lóbulos, izquierdo y derecho, que están separados por una estructura que se llama vermis. Y el cerebelo es una estructura sumamente importante para nosotros, porque controla funciones importantes. Por ejemplo, el tono muscular. Por ejemplo, coordina movimientos voluntarios, sobre todo movimientos finos. También está relacionado con el equilibrio y recibe información visual, auditiva, de articulaciones, de músculos, y por eso realiza lo que es la coordinación de los movimientos. Muchas veces, cuando las personas tienen daños en el cerebelo, por ejemplo, un accidente, la persona puede perder el equilibrio, porque justamente es una estructura encargada de mantener el equilibrio. Entonces, a ver, hay muchas razones. Dime. También es cierto que una parte del cuerpo que controla, digamos, el equilibrio es la parte interna del oído. Claro, eso iba a decir justo, Belú. En el caso de, a ver, las pérdidas de equilibrio también se pueden dar por daños auditivos. ¿Por qué? Nosotros tenemos receptores que se llaman propioceptores, que tenemos dentro del oído, en realidad, que nos indican la posición de determinadas partes del cuerpo. Entonces, cuando eso se ve dañado, es el famoso vértigo que se da por ahí, se puede perder el equilibrio también por problemas auditivos. A ver, obviamente es más normal perder el equilibrio por problemas auditivos que por un daño en el cerebelo, salvo que hayas tenido un golpe en el cerebelo, algún tipo de accidente, y pueda haber resultado dañado el cerebelo. El cerebelo participa en lo que son el ajuste de movimientos finos. ¿Qué significa un movimiento o coordinar movimientos finos? Por ejemplo, escribir. Eso es un movimiento fino, donde uno tiene que realizar un movimiento preciso. Por ejemplo, enhebrar una aguja. Esos son movimientos finos.
Entonces, el cerebelo se encarga de la coordinación de esos movimientos fluidos. Pero está muy bien lo que has dicho, Belu, porque justamente muchas veces cuando la persona pierde el equilibrio, por ejemplo en la gente grande, la mayoría de las veces es por un problema auditivo y no por un problema en el cerebelo, ¿sí? Ya lo van a ver en la unidad que sigue, que es órganos de los sentidos, pero básicamente se encarga de lo que es la propiocepción, y la propiocepción está relacionada con la capacidad que tenemos de detectar las distintas partes de nuestro cuerpo donde están. Entonces, cuando perdemos la capacidad de ubicarnos en el espacio y determinar a dónde está cada parte de nuestro cuerpo, perdemos el equilibrio. Entonces, muchas veces por daños auditivos se puede perder el equilibrio. Sí, es verdad. Ya lo van a terminar de entender cuando veamos la estructura del oído en la unidad que viene. Que vamos a ver el oído externo, el oído medio, el oído interno. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos avanzando en las estructuras del encéfalo. Prosencéfalo. Dentro del prosencéfalo, me vuelvo para atrás, tenemos diencéfalo y telencéfalo. Primero vamos a ver la estructura o las estructuras que derivan del diencéfalo, que son el tálamo, el hipotálamo y la glándula pineal. Mira. Empezamos. Acá en esta imagen les muestra más o menos a dónde están ubicados. Fíjense que acá tenemos el hipotálamo, y acá en la parte basal del hipotálamo les han marcado una estructura que se llaman núcleo supraquiasmático. Ahora vamos a ver lo que es. Acá tenemos una pequeña glandulita que se llama glándula pineal. Acá tenemos el tálamo. Bueno, vamos a ir viendo qué funciones cumplen cada una de estas estructuras. Esta estructura que tenemos acá, que parece chiquitita y decimos no sirve para nada, es sumamente importante. Es la glándula pineal y se encarga de secretar una hormona que se llama melatonina. Esta la tienen que haber escuchado ahora en la tele, porque hasta venden pastillas de melatonina. El famoso para dormir es de melatonina, contiene melatonina. ¿Por qué? Porque es una hormona inductora del sueño. Entonces nuestra glándula pineal produce melatonina porque se encarga de regular lo que nosotros llamamos el reloj biológico. ¿Y cómo hace para hacerlo? Recibe información, esa glandulita que tenemos acá, de los núcleos supraquiasmáticos, que es esa estructura que está acá, que forma parte del hipotálamo. Controlan, como les dije, lo que se llama el reloj biológico. Ahora vamos a enseguida a ver, vamos a contar un poquito, un ensayo que tienen ahí en el cuadernillo, que habla de esto, de lo que se llama reloj biológico o ritmos circadianos, ciclos circadianos. Entonces, esa glándula pineal, al producir melatonina, también controla nuestro reloj biológico. Nuestro reloj biológico, en este caso, la melatonina, aumenta su producción de noche, cuando no hay luz. ¿Por qué? Y porque nosotros somos animales diurnos. Entonces, de noche tenemos que dormir. Entonces, la secreción de melatonina aumenta de noche porque nos induce al sueño. Es una hormona inductora del sueño. El problema es que muchas veces, si trabajamos de noche, no podemos dormir. Pero la glándula pineal a eso no lo sabe. Entonces sigue produciendo melatonina. Y seguimos teniendo ganas de irnos a dormir. Entonces van a ver que ahí se produce una alteración en el reloj biológico. Porque cuando yo tengo que estar despierto, mi cerebro me dice andate a dormir, puntualmente mi glándula pineal me produce melatonina para que me vaya a dormir, y cuando tengo que estar durmiendo en realidad está activado, porque en el día los niveles de melatonina bajan, se disminuyen, y en la noche aumentan. Entonces mi reloj biológico y se va a ver alterado. Ya lo vamos a ver enseguida con este ensayo que les digo que vamos a ver. Por otro lado tenemos el tálamo, que es esa estructura que ustedes ven acá, que ahí les muestro una imagen para que la vean un poquito más grande. Fíjense que acá está el tálamo, y acá tenemos el tronco o tallo cerebral. Bueno,
El tálamo es una estructura que recibe información de los sentidos, del gusto, del tacto, de la visión, excepto del olfato. Entonces, recibe información de los sentidos y lo que hace es, lo comunica a los centros cerebrales superiores en el cerebro. Entonces es una estructura de comunicación entre el tronco tallo cerebral y los centros superiores del cerebro. Es como una estructura de pasada, de comunicación. ¿Qué información recibe? Puntualmente recibe información sensorial, es decir, de nuestros sentidos. Después tenemos el hipotálamo, una estructura neuroendocrina. ¿Por qué? Porque cumple funciones a nivel sistema nervioso y también cumple funciones a nivel sistema endocrino. Ya cuando veamos endocrino, vamos a ver que ese sistema endocrino, en el sistema endocrino, mi hipotálamo también interviene liberando hormonas que se llaman factores liberadores. Ya lo vamos a ver en la unidad endocrino, pero para que se acuerden, cuando vean endocrino, que el hipotálamo está en el encéfalo y va a cumplir funciones del sistema nervioso y también va a cumplir funciones del sistema endocrino. El hipotálamo es un centro de regulación homeostática importantísimo para nosotros, porque nos regula la temperatura corporal. Es nuestro centro de regulación de la temperatura corporal. Es el que hace que nuestra temperatura corporal siempre se mantenga igual. De hecho, cuando veamos en la unidad termorregulación, dentro de unas unidades, vamos a ver incluso por qué el hipotálamo es el que hace que se produzca la fiebre. No es que el hipotálamo falla, tiene un error, ¡ay, se equivocó! No, tiene un porqué. Entonces, el hipotálamo es quien nos regula nuestra temperatura corporal. También es el que está relacionada con el instinto. El instinto, hambre, sed, sexo, placer, porque forma parte de un sistema, que ya lo vamos a ver más adelantito, que es el sistema límbico. Entonces, está relacionado con el instinto. De hecho, se creen que ahí, más allá del instinto, no sé si lo habrán escuchado alguna vez hablar al instinto o a los comportamientos instintivos, que es propio de los animales en general. La fiebre eleva la temperatura para intentar matar al virus. En realidad lo que hace el hipotálamo, ahí te contesto, Belu, tu pregunta, que justo el S me preguntó algo de lo de la temperatura corporal. En la temperatura corporal se eleva la temperatura del hipotálamo, el hipotálamo fija una temperatura más alta, una para disminuir la multiplicación del microbio, y otra del microorganismo, porque no siempre es un virus, puede ser una bacteria, sino también para aumentar el sistema inmune. Al incrementar el valor, miren, nuestra temperatura corporal normal es aproximadamente 37 grados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene fiebre, la temperatura supera 38, 39. No es que se equivocó el hipotálamo, sino que el hipotálamo fija una temperatura más elevada. Entonces, al fijar una temperatura más elevada, no solamente me disminuye la multiplicación del patógeno que ingresó, sino también que me incrementa la respuesta del sistema inmune mío. Entonces, por eso ocurre la fiebre. No se hagan problema ahora, que ya lo vamos a ver en una unidad específica de termorregulación, pero contesto la pregunta de Leo. ¿Qué me ibas a decir, Belu? Perdón, que te interrumpí. No, está bien, perdóname. Te iba a preguntar de que hay personas que, bueno, todos decimos, así por las películas, qué sé yo, de que nosotros amamos con el corazón, pero en realidad yo tenía entendido que era el hipotálamo el encargado del amor. Tal cual, el sistema límbico, te diría. Sería como, te amo con todo mi hipotálamo. Con todo mi sistema límbico. En realidad, el sistema límbico está relacionado con el instinto y con las cosas que nos dan satisfacción. Entonces está relacionado con el comer, con el placer, con el sexo. Entonces, ese sistema límbico es incontrolable, por eso decimos que es el instinto animal. Entonces, ese sistema límbico, como me regula las cosas que me dan placer, bueno, está bien. Como me regulan las cosas que dan placer, eso está relacionado con las drogas.
cuando a mí un consumo de algo me estimula el sistema límbico y me da placer, lo quiero seguir consumiendo porque más placer me da. Entonces, ojo, que no hablo solamente de la droga en general, el cigarrillo o cualquier otra droga que a uno le genere placer, está estimulando el sistema límbico. Ya lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar al sistema límbico, pero respondo la pregunta. Entonces, todas aquellas cosas que a uno le dan placer, las quieres seguir haciendo o consumiendo porque más placer te dan, porque justamente te estimulan tu instinto, te estimulan tu sistema límbico. Entonces, el hipotálamo, sí, está muy bien, es una de las estructuras que forman parte del sistema límbico. En realidad, hay olores que gustan más que otros, porque uno los relaciona por ahí con, porque, a ver, no son olores que a todo el mundo le guste lo mismo. Por eso existen tanta diversidad de fragancias, porque a todos tenemos distintos gustos. Y generalmente los olores nos hacen relacionar con recuerdos. Entonces por ahí a una persona le gusta un olor a un determinado perfume, porque justamente ese olor lo hace relacionar con algo positivo, o con algo que extraña, o con algo que quiere, o, bueno, me refiero en este caso. Pero eso está relacionado con el procesamiento del olor, ya lo van a ver en la unidad que viene, pero está relacionado con estimulación de áreas que a nosotros nos traen recuerdos positivos, o que lo relacionamos con recuerdos positivos. Por eso, cuando uno huele algo y le parece desagradable, es porque generalmente el recuerdo que le trae es desagradable. Entonces, por eso nos gusta un olor o nos deja de gustar otro olor. Y eso es la diversidad de olores que existen. Me voy a los perfumes, hay 4.000 millones de fragancias distintas, porque a todos nosotros nos trae recuerdos distintos cuando olemos algo. Entonces puede que a mí me encante un perfume y alguien lo huele y diga, ¡qué horrible! Porque justamente depende de con qué lo relacionamos. El gustar o no gustar un olor está relacionado con cuando nosotros olemos eso, a qué nos recuerda, o a qué experiencia nos trae. A eso se refiere lo que nos gusta o no nos gusta. Otra de las funciones del hipotálamo es la motivación. También está relacionada con la expresión de los estados emocionales. Y es otra de las estructuras que interviene en la regulación de nuestros ritmos circadianos. Ahora vamos a ver un textito sobre ritmos circadianos, pero puntualmente hay una estructura del hipotálamo, que ahí la están viendo, que está en la parte basal del hipotálamo, que se llaman núcleos supraquiasmáticos. Esa estructura, que es los núcleos supraquiasmáticos, son un conjunto de neuronas que me regulan también los ritmos circadianos. Entonces, tanto el hipotálamo como la glándula pineal se van a encargar de esa regulación de los ritmos circadianos. ¿Qué es un ritmo circadiano? Les voy a pedir que vayan a la página 21 del cuadernillo. ¿Alguno pudo leer ese ensayo? ¿De qué se trataba? ¿Ninguno? ¿Ninguno pudo leerlo? Bueno. Este ensayo que ustedes tienen ahí, les pido porfa que lo vayan a buscar, no sé si tienen el cuadernillo abierto, les habla sobre los ritmos circadianos. Es un ensayo muy interesante. La realidad es que cuando nosotros hablamos de algo que es circadiano, hablamos de procesos que oscilan, que cambian, con una periodicidad de 24 horas. Entonces por eso se le llama circadiano. A eso es a lo que se conoce como nuestro reloj biológico. No solamente pasa en los mamíferos, sino también pasa en un montón de seres vivos. Todos los seres vivos tenemos estos relojes biológicos. De hecho, ahí, por ejemplo, les cuentan en una mosca, en una rata, cómo han sido los estudios, y este funcionamiento del reloj circadiano o reloj biológico está relacionado con genes que inhiben su expresión. Entonces, por ejemplo, ahí les mencionan que en las moscas y en los ratones hay genes como el PER, el CRY, el TIM, el CLOCK, y que cuando esos genes se mutan, puede que haya una alteración en los ritmos
de cada 24 horas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando en una mosca uno de esos genes estaba mutado o directamente no funcionaba, la mosca perdía su ciclo circadiano o su ritmo circadiano. También en otros casos, en vez de ser un ritmo de cada 24, la mosca lo tenía cada 28 o cada 30 horas. Entonces esto, estudiando la mosca, se dio cuenta que regulaba en el individuo muchas cosas, como por ejemplo el apareamiento en la mosca. Entonces se empezó a estudiar en otros individuos. Que un único gen, cuando se estudia la mosca, no podían creer que un gen controlara algo tan importante como el reloj biológico. Entonces, basado en el humano, que es lo que a nosotros nos importa, también se estudió en el humano cómo podía afectar el reloj biológico a nosotros. En esa afectación del reloj biológico se descubrió que, por ejemplo, es más probable que nazcamos entre las 3 y las 4 de la mañana y que también se produzca nuestro deceso en las horas de la madrugada. No me digan, no, pero yo nací a las 5 de la tarde. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que se habla de en la mayor cantidad de las personas, ¿sí? No es que se va diciendo, bueno, este nació a las 5, este nació, se hace un promedio en general, y se estudia que, por ejemplo, nuestra temperatura corporal a lo largo de un día puede fluctuar hasta 1 grado, y su pico es a las 4 de la tarde y su mínimo es a las 4 de la mañana. Por ejemplo, nuestra tolerancia al alcohol es mayor a las 5 de la tarde. Nuestra tolerancia al dolor es menor alrededor de las 6 de la tarde en la mayoría de las personas. Nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración, la excreción de iones por orina, cambia a lo largo del día. A veces excretamos más, a veces excretamos menos. Y lo mismo pasa con glándulas. Hay glándulas que cuando producen hormonas varían su secreción a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, se estudió que los corticosteroides, que son un tipo de hormona, tienen un pico entre las 4 y las 8 de la mañana donde más se produce. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, que para el que no sabe es la que Messi tenía un déficit, se incrementa 1 hora después de que empezamos a dormir. ¿Vieron que las abuelas decían que había que dormir para crecer? No sé si alguna vez lo escucharon. Bueno, la realidad es que 1 hora después de que nos dormimos, aumenta la producción de aumenta la producción de hormona del crecimiento, se incrementa, comparado con el resto del día. También, por ejemplo, la testosterona en el hombre alcanza su pico máximo a las 9 de la mañana. De hecho, chicos, los hombres aumentan su producción de testosterona de noche. Es cuando más testosterona producen. Entonces quiere decir, ¿y saben lo que es más impresionante? Que estos ciclos se repiten siempre cada 24 horas. Entonces, siempre las personas aumentan la producción de tal hormona o cambia su temperatura o en 24 horas. Eso es lo maravilloso. Que todos los días, cada 24 horas, pase lo mismo. Por eso se le llama reloj biológico o ritmo circadiano. ¿Y por qué a nosotros nos importa esto? Primero, porque si uno conoce el reloj biológico de una persona, uno puede, por ejemplo, estudiar lo que se llama la cronofarmacología, que es cuando le doy a una persona un fármaco para que el efecto sea mejor o sea mayor. Por ejemplo, porque lo absorbe mejor, o por ejemplo, porque produce menos efectos adversos. También la alteración en estos ritmos circadianos o ritmos biológicos hace que una persona pueda verse afectado. Por ejemplo, ¿quiénes tienen alteración en los ritmos biológicos? Los pilotos. Los pilotos tienen alteraciones en ritmos biológicos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Por ahí el piloto sale de un determinado lugar y cuando llega al otro, están en otro horario. Entonces, por ejemplo, salió de noche y llegó y ya era de día. Entonces, esa alteración se ha demostrado en el ritmo, en el reloj biológico, que produce, por ejemplo, pérdida de la concentración, incapacidad para tomar decisiones, y que volver a coordinar el reloj biológico incluso puede durar varios días. Es lo que se llama el famoso jet lag, cuando uno viaja.
Ahora, se ha demostrado que cuando la persona altera su reloj biológico por un tiempo prolongado, por mucho tiempo, eso trae graves consecuencias en la salud, como por ejemplo más tendencia a ACVs, más tendencia a la hipertensión, más tendencia a tener infartos, más tendencia a desarrollar enfermedades como la diabetes. ¿Y en quién se da esto? Y, por ejemplo, en las personas que cuando tienen que dormir están despiertas y cuando tienen que estar despiertas se duermen. Entonces, el alterar por mucho tiempo mi reloj biológico y en forma permanente produce graves alteraciones en la salud. Entonces, bueno, este ensayo, si tienen un tiempito, léanlo, está muy bueno, es muy interesante conocer estas cosas. No sé si conocían esto que les estaba explicando o no, si sabían de esto o no. ¿Alguno había escuchado algo de esto? La verdad es que no. Bien, bueno. Yo estuve en el nivelatorio y ahí lo hablaron mucho. Bien, sí, ahí lo hablamos, porque la realidad es que son cosas muy interesantes, chicos, porque uno por ahí piensa, a ver, que 1, 2 días, 3 días, te pueda pasar, que se te altera el reloj biológico, qué sé yo, te tenés que quedar despierto, bueno, el tema es cuando eso se hace crónico, cuando todos los días uno altera su reloj biológico. En realidad, lo que hace es, hay cosas que oscilan en un día. Por ejemplo, yo me tomo la temperatura corporal ahora, me la tomo a la tarde, no me va a dar igual, probablemente. Y me la tomo a la madrugada, no me va a dar igual. ¿Por qué? Porque mi temperatura oscila a lo largo del día. Entonces, eso es impresionante. No, en realidad, más que los estudiantes, los médicos tienen el reloj biológico al revés, porque cuando el médico se tiene que mantener despierto, como yo les decía recién, y la melatonina me dice andate a dormir. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que mantener despierto, y ahí empieza el consumo de sustancias para mantenerse despierto, básicamente, porque es inevitable que de noche nos dé sueño, chicos. Es inevitable, porque somos animales diurnos, de noche tenemos que dormir. Entonces, es inevitable que empiece a darnos sueño cuando es de noche. Imagínense tener que estar en una guardia, no sé, 4 días seguidos sin dormir. Claramente, cuando el médico esté a la noche, va a tener sueño. Es así. Entonces, ahí empieza todo ese consumo de sustancias para tratar de mantenerse despierto. Bien. Bueno, seguimos. Vamos con el telencéfalo. En el caso del telencéfalo, miren, como dijimos recién, telencéfalo deriva del prosencéfalo. Entonces, en el telencéfalo vamos a ver los núcleos de la base y lo que es la corteza. ¿Qué son los núcleos de la base? Yo les conté que en el caso de la médula, la sustancia gris era interna y la sustancia blanca era externa. Y les dije que en el encéfalo iba a ser al revés. Bueno, miren, esto es un corte del cerebro. En el cerebro, la sustancia gris es externa y la sustancia blanca es interna. Pero dentro de esa sustancia blanca hay como cúmulos de sustancia gris, que son esos que ven, que se llaman núcleos de la base. Son acumulaciones de sustancia gris que se encuentran en el interior de la sustancia blanca. Por ejemplo, en el ser humano encontramos 3 núcleos de la base que son importantes, que ahí los tienen, el caudado, el putamen y el globo pálido, y están relacionados con el planeamiento y la programación de los movimientos. Entonces, dentro de mi sustancia blanca encuentro estos cúmulos de sustancia gris. Esos cúmulos de sustancia gris se denominan núcleos de la base. Otra estructura importante derivada del telencéfalo es nuestro cerebro, la estructura más voluminosa que tenemos. Ocupa el 80% del volumen del encéfalo. Y, como ustedes sabrán, nosotros tenemos 2 hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, conectados entre sí por una estructura que se llama cuerpo calloso, que es una masa de fibras mielínicas que se encuentra compacta. Entonces, lo importante de cada uno de estos hemisferios es que el hemisferio cerebral
derecho controla la parte izquierda, es decir, controla la parte opuesta, y viceversa. Y cada hemisferio hace control de funciones motoras, control de funciones sensoriales y control de funciones somáticas. Entonces, esperen que les dejo de compartir esto, vamos a seguir profundizando un poquitito más en este cerebro, que obviamente es la estructura más importante del encéfalo. Esperen que ahí les comparto el otro Power. Bien. Aguántenme un minuto. Ahí les comparto. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante saber? Como dijimos ya, el cerebro es una estructura, como les dije, la más voluminosa del encéfalo. El cerebro, puntualmente, es el telencéfalo en general, es la estructura que más cambios ha experimentado en la evolución de los vertebrados, y, por ejemplo, en los peces y en los anfibios está relacionado casi exclusivamente con la función olfatoria, pero en nosotros no. En nosotros tiene un desarrollo impresionante, es relativamente mucho más grande que otras estructuras, y eso también nos da una idea de la importancia que tienen. Y si nosotros vemos, de todas las neuronas que existen, principalmente la mayor cantidad de neuronas se encuentran en la corteza cerebral. ¿Se acuerdan que les dije recién que la parte externa en el encéfalo, en el cerebro, era sustancia gris y la parte interna era sustancia blanca? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esa materia gris que yo tengo por fuera es lo que se llama la corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa delgada de sustancia gris que de 100.000 millones de neuronas que nosotros tenemos, 10.000 millones están ahí. Eso quiere decir que cumple muchísimas funciones. Y esa corteza cerebral tiene la particularidad de que cada hemisferio, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, tiene 4 partes en la corteza: un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital. Ahora las vamos a ir viendo, pero lo que me interesa que entiendan es que la corteza cerebral, que es la parte más externa del cerebro, es sustancia gris. Pero si nosotros vemos esa corteza tiene como pliegues. Esos pliegues se llaman circunvoluciones, y literalmente son pliegues, porque la corteza está plegada, porque imagínense que tiene un área de contacto aproximadamente de 1.800 centímetros cuadrados, y la tengo que plegar o la tengo que poner en un cerebro que entra dentro de un cráneo. O sea, claramente, sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, sí. Entonces, imagínense que debido al gran tamaño que tiene esa corteza, la tengo que plegar para que pueda entrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa de esta corteza? Primero, lo que vamos a ver de la corteza cerebral es que está separada en regiones, o que tiene regiones, que se van a encargar de funciones distintas. Por ejemplo, yo voy a tener una corteza que se denomina, acá tengo el lóbulo frontal, acá tengo el lóbulo parietal, acá tengo el lóbulo temporal, y acá tengo el lóbulo occipital. Fíjense, ahí está el cerebro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cada una de estas regiones de la corteza van a cumplir funciones distintas. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá, que es la parte del lóbulo frontal, es la corteza motora. ¿Qué quiere decir esto? Es la corteza que se va a encargar, ahora vamos a ver de qué funciones, principalmente del movimiento de los músculos esqueléticos. Después, en esta región que tenemos acá, que es la parietal, tenemos la corteza somatosensorial. En este lóbulo, que es el temporal, tenemos la corteza auditiva, y en este lóbulo, que es el occipital, tenemos la corteza visual. Estas cortezas, estas áreas de la corteza, están separadas. Por ejemplo, miren, acá tengo una cisura central, que se llama cisura de Rolando,
que me está separando el lóbulo frontal del lóbulo parietal. También me gustaría que vean, miren que acá les han pintado las distintas áreas de la corteza con distintos colores. Es toda la misma corteza, chicos. Lo que pasa es que es increíble la especialización que hay en esa corteza. Imagínense en una misma corteza que cada pedacito de corteza cumple una función distinta, se encargue de procesos distintos. También acá vemos que hay áreas de la corteza, miren acá tengo una, acá tengo otra, que se llaman áreas de asociación. Ahora vamos a ver qué significa. Por ejemplo, acá tengo un área de asociación prefrontal, acá tengo un área de asociación parietotemporal occipital, acá tengo un área de asociación límbica, recién que estuvimos hablando del sistema límbico. Entonces, la corteza cerebral, originariamente, todos los vertebrados teníamos dos cortezas, que es la paleocorteza y la arquicorteza. Ahí se las he puesto en la imagen para que las vean. ¿Qué es lo que pasó? Si nosotros observamos hoy en día la corteza, veríamos que la realidad es que si nosotros observamos esta corteza en nosotros, predomina una corteza que es la neocorteza. ¿Por qué? Porque todos los vertebrados teníamos dos tipos de corteza, arquicorteza y paleocorteza. Pero en los reptiles y en los mamíferos se agrega un tercer tipo de corteza, que es la neocorteza. De hecho, en nosotros, por ejemplo, y en los delfines, toda la corteza cerebral que nosotros observamos es neocorteza, porque la neocorteza desplazó a la arquicorteza y a la paleocorteza a la parte basal del cerebro. Entonces toda la corteza que nosotros vemos es neocorteza, es la parte de la corteza que nosotros más desarrollada tenemos, ¿sí? Ahora, como les dije recién, nosotros vamos a encontrar distintas funciones en cada una de las áreas de la corteza. Entonces, por ejemplo, la corteza frontal, que se encuentra anterior a la cisura de Rolando, que es esta área de la corteza, miren, esta es la cisura de Rolando, anterior, es la corteza que nosotros llamamos motora. ¿Por qué? Porque es la que se va a encargar de integrar y procesar la información que recibe de los músculos esqueléticos. Cada parte de mi corteza se relaciona con una parte del cuerpo distinta. Ya lo vamos a ver enseguida con más profundidad. Después tenemos, detrás del surco o cisura, que es esta que tienen acá, esta que está pintada de verde, es lo que nosotros le llamamos la corteza sensitiva o somatosensorial. Y está relacionada con estímulos, con recepción de los sentidos. Recibe estímulos táctiles, estímulos de gusto, la temperatura, el dolor, y cada parte de mi corteza somatosensorial recibe información de una porción del cuerpo distinta. Es lo que yo llamo la corteza parietal, ahí la tienen pintada de verde. Después tenemos la temporal, que se encuentra parcialmente debajo de la cisura lateral o cisura de Silvio, que es esta cisura que tienen acá, que es esto, esta es la corteza auditiva, y obviamente si se llama corteza auditiva es porque recibe información de neuronas sensoriales del oído. Entonces, esta área de la corteza es la que se encarga de procesar información auditiva. Y finalmente, en la región posterior, que es esto que tengo acá, se encuentra la corteza visual. Es decir, corteza occipital, que está en el lóbulo occipital, es la corteza visual. Es la que se encarga de procesar información que viene de los ojos, puntualmente de la retina, que es la parte más posterior del ojo. Ya lo van a ver en la unidad que viene, que es órganos de los sentidos, que vamos a ver la retina, y vamos a ver que, como les dice la teoría, en la retina hay una estructura que se llama fobia, que es el 1% de la retina, y
se proyecta el 50% en la corteza visual. ¿Qué quiere decir, chicos? Que la información que yo reciba en la retina, que es la parte más posterior del ojo, tiene la capacidad de llevar la información, a partir de un nervio que ya vamos a ver, hacia la corteza visual que se encuentra en la parte occipital. Entonces es quien va a procesar la información visual, la información que viene de los ojos. Entonces, miren lo increíble que es nuestra corteza, que cada área se encarga de algo distinto. Y es más, chicos, hay funciones que todavía no se han detectado. Acá les mencionan algunas áreas de asociación. Áreas de asociación significa que procesan información motora y sensorial a la vez, integran información motora y sensorial a la vez. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que me interesa que vean de acá es cómo cada parte de nuestra corteza está como dedicada a una función distinta. Cada parte de la corteza procesa información distinta. Y de hecho, como les dije, como les digo desde el principio, todavía no te daña la corteza auditiva, lo que te daña es el oído. El S que me premia hace una pregunta. En realidad, lo que te daña es el oído. Te va lesionando por escuchar la música fuerte. Igual hay un montón de cosas que te pueden lesionar el oído. Por ejemplo, el meterse cualquier cosa para limpiarse el oído te puede hasta perforar un tímpano, por ejemplo. Entonces sí, lo que va lesionando es el oído, no la corteza auditiva. Entonces, un poco lo que les decía es esto, que la corteza tenga distintas estructuras que se encargan de procesar distinto tipo de información. Hay distintos estudios para poder registrar la actividad cerebral. Por ejemplo, el electroencefalograma es esto que tienen acá, y lo que te mide es la actividad bioeléctrica de la corteza. No sé si alguna vez han hecho un electrocardiograma, que te mide la actividad eléctrica del corazón. Bueno, el electroencefalograma te mide la actividad eléctrica de la corteza. Después tenemos la tomografía computarizada, que es esta, que te permite ver tejidos blandos a partir de imágenes obtenidas por rayos X. O sea, ves solamente tejidos blandos. Después tenemos la resonancia magnética, que es esta que ustedes verían acá, que también te permite ver tejidos blandos, pero con otra técnica. La resonancia magnética te permite, lo que hace es sumarte en la suma total de las frecuencias de radio emitidas por átomos de hidrógeno, sodio y fósforo cuando se exponen a un átomo, a un campo magnético intenso. Entonces, la resonancia magnética también te permite ver las partes blandas. Después, el último es la tomografía por emisión de positrones, que es la que tienen acá abajo, que parece como que se van prendiendo distintas áreas de la corteza, y es un estudio justamente para eso. Es un estudio que se hace en vivo, y lo que se hace es, puntualmente, emiten positrones desde el oxígeno o la glucosa, que se marcan radioactivamente y que se ponen en el paciente, en el torrente sanguíneo del paciente. Entonces lo que se va midiendo, se va monitorizando, es la intensidad o la eficiencia de ese flujo de sangre. Entonces se va viendo cómo se activan, diríamos, distintas tareas o distintas áreas de la corteza, motora, sensitiva, etc. Entonces cuando uno lo ve, aparecen como distintas áreas, fíjense, de la corteza que se están activando. Entonces, este es como un estudio en vivo, donde voy registrando puntualmente la actividad de cada parte de la corteza. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta acá por el día de hoy. Mañana continuamos con sistema nervioso. Traten de ir leyendo la unidad, así se nos hace más fácil. Y ya sea que mañana les toque presencial o les toque virtual, vamos a seguir avanzando con sistema nervioso. ¿Sí? Nos vemos Bueno, Dani, nos mañana. vemos. Que tengan un lindo día. Chau, chau. Nos vemos. Chao, Dani. Nos vemos. Mañana. Chao, chao. Chau, chau.